Disculpa la molestia. A ver, vamos a continuar con la conferencia. Nos quedamos en el artículo 18 Su de... audio. Sí, nos quedamos en el artículo 18 de la Constitución. Y vamos a terminar de hacer esta pequeña Está interpretación. pasando, no se escucha. ¿Me escuchan? A ver, a ver, no me escucha. Perdón, perdón, a ver. Vamos a ver. Ah, perdón, ahora sí. ¿Me escuchan? Ya. A ver, les decía, mis queridos alumnos, vamos a continuar con la exposición. Nos hemos quedado en el artículo 18 de la Constitución. Este artículo termina lo siguiente: la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza, como ya hemos dicho en el anterior artículo, la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas y la ley fija las condiciones para autorizar el funcionamiento. Esto se debe a lo que siempre se ha conversado, la creación de SUNEDU, y por ello se extinguió la ANR, porque no era exactamente lo que determinaba el artículo 18 de la Constitución. Las universidades es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Y a esto le decía, estimados, ¿por qué? Porque muchas veces se habla de que solamente la universidad pertenece al rector, al dueño, al promotor, pero no es así. La universidad está considerada como una comunidad contemplada o conformada por profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes también de los promotores, que son los que han iniciado económicamente la creación de la universidad. Pero todo esto en base a la Constitución y las leyes. Y para eso se tiene que respetar lo que establece la Ley Universitaria 3220, que es la actual ley que nos rige a la educación, ¿no?, superior. Acá también se habla que hay una autonomía en el régimen normativo de las universidades y es porque existe autonomía en la parte académica, existe una autonomía administrativa y de gobierno en la parte económica también. Y esta autonomía es lo que le ha impedido a las UNEDU realizar su trabajo real, que es, solamente ellos se dedican a supervisar y no pueden regular, porque las universidades tienen autonomía. Entonces, cuando una resolución de SUNEDU llega a la entidad, a la universidad, va al órgano de gobierno respectivo y son ellos los que acuerdan aceptar o no las indicaciones o los requerimientos o las sanciones que plantea la SUNEDU. Y si ellos todos no cumplieran, ya la SUNEDU tendría que, mediante su procurador, hacerlo cumplir ante un juez de la República. Entonces, esto por ahora queda claro, ¿no? Para que sepan que en las universidades se rigen por sus propios estatutos también, pero en el marco de la Constitución y de las leyes. El artículo 19 de la Constitución. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en materia gozan de inafectación de impuestos directos o indirectos. Este es el famoso artículo de la Constitución que protege a las universidades, entendiéndose de que ellos están dando un servicio educativo que pueden ser de universidades privadas, pueden ser de universidades públicas, y todo lo que se hace en cuanto a actividades que son con finalidad educativa y cultural están exentas o inafectadas directa o indirectamente de impuestos. Aquí se habla exactamente del impuesto directo o indirecto. El impuesto directo es el que se paga directamente a la SUNAT, a la Superintendencia de Tributos, por algún tipo de servicio que se brinda. Esto es el directo. Y el indirecto es aquel que se da mediante otro proceso de servicio que hace un tercero. Ninguna de las dos es cobrada por el Estado cuando se trata de finalidad cultural o educacional. Y en esto está comprendido las universidades y los institutos superiores. Por lo tanto, todo lo que se recaude debe ser retribuido en la mejora de la misma institución. Puede ser en la universidad
o de un instituto. Por eso se hacen mejoras académicas, científicas, presupuestos para hacer tesis o para hacer programas de ayuda social que las universidades hacen a la sociedad, como investigación, como procesos de mejora social, capacitaciones, proyectos y otros tipos de inmersiones educativas, ¿no? Que se entiende que para ello hay un área especializada. En materia de aranceles de importaciones, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes, ¿no? Pero esos son excepciones. Otra cosa que las universidades también están exentas de hacer algún tipo de pago o impuesto son las donaciones y las becas con fines educativos. O sea, ellos gozarán de que se les exonera de todos estos beneficios tributarios. No pagan absolutamente nada cuando son donaciones, cuando son becas con fines educativos. Y también la ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones. Por ello es que la Dirección de Supervisión de la SUNEDU está vigilante de lo que se haga en la universidad, en cada universidad, y lo que denuncien de parte los alumnos que se sentirán afectados, ¿no? Eh, Vamos a pasar, ya terminando este punto, vamos a pasar a lo que muchas veces se nos ha escapado del tema de la educación, los tratados internacionales que suscribió el Estado peruano para proteger la educación. Se habla mucho de la Constitución, se habla mucho de que el Estado protege este derecho, pero vamos a saber también, vamos a enterarnos que sobre este tipo de control constitucional, este control concentrado, existe también otro control que es superior, que ustedes deben saber, que es el control convencional. El Estado peruano, los estados plantean derechos que acuerdan bajo convenios, y esto también está reconocido por nuestra Constitución de 1993, que para algunos sigue siendo apócrifa, pero hasta el momento sigue vigente, ¿no? Los tratados se basan en el artículo 55 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 55 de la Constitución? Dice que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. En este artículo, la Constitución reconoce que estos tratados están dentro de las normas internas de la nación. O sea, no podemos desconocerlos y por lo tanto tampoco se le puede desobedecer. Y es por ello que el Estado peruano tiene que aceptar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se viola algún derecho a la educación o algún derecho que está suscrito por otra convención, en casos laborales o en casos de protección a grupos indefensos, vamos a decir así, de la sociedad, ¿no? Estos artículos, lo que reconocen en la Constitución, son los acuerdos tomados por el Estado, no como gobierno de turno. Hay que saber diferenciar que los tratados son acordados por el Estado peruano, no por el gobierno de turno que pasa cada 5 años. Porque lo apruebe el Ejecutivo o lo apruebe el Congreso, no significa que lo hagan hecho ellos para ellos, es para la nación. Y ya vamos a ver ahorita, vamos a explicar cuáles tratados se lo hace el Congreso, que es el poder legislativo, y qué tratados puede o no firmar el Ejecutivo, que representa al presidente de la República. Esto se ve reflejado rápidamente en el artículo 56 de la Constitución. El siguiente artículo del 55 que hemos dicho anteriormente especifica lo siguiente: los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen en estos temas, y quiero dejarlo claro para que lo puedan entender. Ahora, todo lo que estoy explicando lo voy a subir al chat para que lo tengan en PTT y lo puedan también ustedes revisar en casa. Estos puntos son los que aprueba el Congreso de la República antes de la ratificación por el presidente. Es decir, primero, vamos a tenerlo claro, lo tiene que aprobar el Congreso de la República en el Pleno y luego lo ratifica el presidente. Estos puntos tienen que tocarse siempre en los tratados para que el Congreso lo pueda aprobar. Primer acuerdo tratado, los de derechos humanos. Segundo tratado, de soberanía, dominio integral o integridad del Estado. Tercer punto a tratar, que debe aprobar primero el Congreso por obligación legal, es la defensa nacional. El cuarto punto a tratar para que se apruebe esto y sea parte de nuestra normativa nacional son las obligaciones financieras del Estado.
En el caso número uno de los derechos humanos, se trata de toda aquella convención que proteja los derechos fundamentales, sea esta la vida, la libertad, la educación y todos los 30 que ya hemos visto que se mencionan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los otros convenios que son adicionales a esas convenciones. El segundo, que habla sobre soberanía o dominio de integridad del Estado, habla de las protecciones que puedan haber y de los convenios que hay con otros países. Es decir, el convenio de la UNASUR, el convenio de la Comunidad Andina, que protege al Estado peruano y nos permite comerciar con estos estados y también nos permite la libre circulación, porque la Comunidad Andina, que es un acuerdo que se aprobó por el Estado peruano, ha permitido, aunque no sabemos totalmente qué es lo que se ha aprobado para bien de nuestra nación, la libre disposición del ciudadano en circular libremente por los países que son miembros de esta comunidad andina. En el tercer punto, que habla sobre la defensa nacional, son los acuerdos, los tratados que se dan bilaterales. Ya habrán escuchado el tratado que tenemos con tres estados en la triple frontera entre peruanos, colombianos y ecuatorianos. Este acuerdo, que le llaman el acuerdo de las tres banderas o el acuerdo tripartito de estados, es un acuerdo que lo que hace es tener esta disposición de que los ejércitos o la policía sean capacitados en los diferentes países para la mejora de la seguridad y la protección, o en este caso la defensa nacional. En el cuarto acápite, en este cuarto punto que habla del artículo 56, habla de las obligaciones financieras. Cuando se estaba proponiendo que la UNASUR, que bueno, ahora está extinta, por ahora está suspendida, planteara un banco, el Estado en este caso tendría la obligación de aprobar ese tratado dentro del Congreso para ver si esto nos convenía, si esto nos ayudaría a nosotros como país, muy al margen de que nos pueda integrar a esta unión de naciones suramericanas. Si nos convendría que el Estado participara y que tendría que prestar el presupuesto, ¿no?, disponible para ingresar a este acuerdo, y eso tendría que ser aprobado por el Congreso y posteriormente ratificado por el presidente de la República. También deben ser aprobados por el Congreso, señores, todo aquello tratado que crean modificar o suprimir tributos. Todos los que nosotros hemos visto de que se le ha suprimido tributos a las AFPs, a las financieras, a las transnacionales, porque supuestamente nos están ayudando en temas como capacitaciones y el desarrollo económico con las mineras, con las petroleras, pues todos estos tratados, estas modificaciones que suprimen tributos son aprobadas por el Congreso de la República. Ya saben a quién quejarse cuando vean que se le está bajando el impuesto a ellos, pero en el caso de los ciudadanos seguimos pagando el impuesto normal, ¿no? Porque nosotros sí no estamos protegidos por el Congreso que nosotros mismos elegimos. Los que exigen, modifican o derogan de alguna ley de la Constitución o requieran medidas legislativas para su ejecución, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Ahora vamos a pasar al tema que me estaban preguntando también en WhatsApp. ¿Qué cosa puede aprobar aún el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República, el actual presidente, el ingeniero Vizcarra, tiene que revisar el artículo 57 de la Constitución si quiere aprobar algún tratado. Y acá, en este artículo, ¿qué es lo que dice? El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, o sea, él mismo lo puede aprobar directamente en materias no contempladas en el artículo precedente, o sea, no contempladas en el artículo 56 de la Constitución. Es decir, que no sean de derechos humanos, de defensa nacional, que no sepan de temas tributarios y tampoco de la soberanía, del dominio integral del Estado. En esos, el presidente no puede aprobarlo directamente. Tienen que ser fuera de estos cuatro. En todos estos casos debe dar cuenta, este artículo 57 es claro, al Congreso de la República de los tratados que vaya a convenir. Es decir, este acuerdo, por ejemplo, que está haciendo el Estado peruano con este grupo que se ha creado en Chile, ¿no? Está siendo antagonista con la UNASUR, que es un convenio que firmaron todos los estados del sur, pero que está suspendido. No,
no ha tenido que dar cuenta todavía al Congreso de la República porque solamente se ha hecho la suscripción del marco protocolar, pero no se ha aprobado ningún acuerdo dentro de esta organización. En todo caso, cuando se apruebe, tendrá que dar cuenta, mediante el artículo 57, al Congreso de la República por los acuerdos que tome él como presidente y que no sean parte de lo que se ha mencionado en el artículo 56. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República. O sea, cuando el presidente quiera hacer algún tipo de acuerdo que afecte las disposiciones constitucionales, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, como lo establece el artículo 56. Ahora, las denuncias que preguntaba un alumno en el chat, las denuncias, ¿quién las hace? El doctor, el presidente o el Congreso. Las denuncias las hace el presidente. La denuncia de unos tratados lo tiene que hacer el presidente de la República, dando cuenta, o es decir, con cargo, como dice el artículo 57, al Congreso de la República. ¿Por qué pasa esto? Porque el presidente de la República es el representante de la nación, es el representante del Ejecutivo, es el máximo magistrado de la República y nos representa. Entonces, al ser él nuestro representante, a pesar que sea por 5 años nada más, él es el único que puede hacer la denuncia, por ejemplo, de querer salir o no estar de acuerdo con todos los artículos de la Convención Americana, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y otros que ya van a ustedes mediante esta exposición un poco conocer, ¿no? En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este, o sea, los que mencionamos en el artículo 56, que habla sobre los derechos humanos, sobre la soberanía, el dominio y la integridad del Estado, la defensa nacional y las obligaciones financieras. Estos, para que sean denunciados, es decir, temas como el de la Comisión Americana de Derechos Humanos, tiene que ser denunciada por el Congreso de la República, no por el presidente. El presidente lo que puede hacer es más bien denunciar tratados que él haga, pero en materia económica o comercial, ¿no? Que no están contemplados en el artículo 56. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son los tratados internacionales, doctor, suscritos por el Estado peruano? Aquí le vamos a explicar. El primer tratado es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ustedes ya conocen. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General con una resolución el 10 de diciembre de 1948. Y en el Perú fue aprobada el 15 de diciembre de 1959 por resolución legislativa. Aquí está la prueba evidente. Hay una resolución legislativa, es decir, fue aprobado por el Parlamento, por el Congreso de la República, no por el presidente. Este es un convenio que está estipulado en el artículo 56 de la Constitución. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, esta es una declaración muy antigua, pero que muchos no conocen. Fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana, suscrita por el Estado peruano en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en 1948. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la conocida Convención de San José de Costa Rica o Pacto de San José de Costa Rica, que fue realizada el 20 de noviembre de 1969. Esta es una convención muy conocida porque de esta convención proviene la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede física en la ciudad de Costa Rica, en el país de Costa Rica. Esta Convención de Derechos Humanos fue aprobada por un instrumento de ratificación que fue de fecha 12 de julio de 1978 y entró en vigencia en el Perú el día 28 de julio de 1978, el mismo día de nuestra independencia. En 1978 se aprobó la vigencia de esta convención. Y aquí, por ejemplo, esto es algo que ustedes deben darse cuenta. Miren, la Convención Americana fue aprobada en 1969, el 22 de noviembre. Pero recién el Perú lo aprueba y lo pone en vigencia en 1978. Pasaron muchos años para que aprobaran esta convención.
y es porque durante esos años habían gobiernos de facto. El siguiente tratado es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es un pacto muy importante porque protege los derechos de las personas que son perseguidas por temas, como bien lo dice la denominación de este pacto, político, ¿no? Y civiles porque hay derechos que también son corrompidos por las dictaduras que hemos tenido en América Latina. Y esto fue aprobado por una Asamblea General y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, ¿no? Y uno de los estados que aprobó este pacto es el estado peruano. Se aprobó en 1976 porque también habían gobiernos de facto en el poder. Vamos a tratar también de este protocolo que les voy a comentar. Es un protocolo importante para nosotros los que estamos a nivel de la educación superior, porque esto también salvaguarda sus derechos como persona. Está el protocolo adicional a la Convención Americana, como ya les decía, de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el famoso protocolo de San Salvador de 1988. Esto fue aprobado en la República Centroamericana, como ya lo dije, de Salvador, y por eso lleva su nombre, de San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, ¿no? Siendo el Perú, fue aprobado por resolución legislativa, porque ya saben que aquí se le aplica el artículo 56 de la Constitución, el 28 de abril de 1995, y fue depositado el 4 de junio de 1995, entrando en vigencia el 16 de noviembre de 1999. Es decir, pasaron muchos años para que se aprobara la Convención de 1988. Miren la cantidad de tiempo que ha pasado. Desde 1988 hasta 1999, recién el Estado peruano reconoce esta convención adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, este protocolo adicional. Este protocolo es importante para nosotros, sí, porque aquí protege al estudiante. Han habido denuncias, informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la denegatoria de miles de universidades peruanas por la SUNEDU, ¿no? Y también la insolvencia que existe en el Estado peruano de poder ayudar a los estudiantes que quedaban sin educación superior. Pero ¿qué pasó? Se denunció ante la Comisión Interamericana la violación de este protocolo, señores, del protocolo adicional a la Comisión Americana de Derechos Humanos de San Salvador, porque uno de los artículos establece de que el Estado debe proteger la educación superior, y al violarla, esto podría pasar a manos de la Corte Interamericana y el Estado peruano nuevamente podría volver a ser sancionado por esta violación a este tratado, que como ya lo saben, forma parte de la norma interna de nuestra nación, porque lo establece la Constitución. Ahora, vamos a hablar de la influencia del derecho internacional en la Constitución política peruana. Hay cosas que hay que entender para poder más o menos ver cómo se va llevando el camino de la historia y el derecho. El artículo 55 de la Constitución dispone que los tratados celebrados por el Estado, ¿no?, forman parte, ya como saben, del aparato normativo interno de la nación, ¿ya? Pero todos estos artículos que menciona la Constitución están basados en una teoría, en unos principios, y eso es el control convencional. En el derecho constitucional ustedes van a escuchar que existe control constitucional y hay el control convencional. El control constitucional es cuando todas las normas se subsumen por debajo de la Constitución, que es la madre de todas las normas, desde las resoluciones, decretos supremos, decretos de urgencia, decretos de emergencia, decretos legislativos, leyes, y por encima de todos ellos la Constitución, ¿verdad? Entonces, para comenzar, ese es el control constitucional. Cuando hablamos en estos artículos del artículo 55, aquí se reconoce, el Estado peruano reconoce, el control convencional. Es decir, de que las normas aprobadas mediante tratados internacionales rigen al mismo nivel o por encima de las normas internas. Por ello es que cuando se denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos por que no se cumpliera uno de esos artículos, la Comisión Interamericana investiga, cursa oficios al Estado que ha violado, y si este Estado no cambia su conducta,
su comportamiento con la convención es denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por violar estos artículos de la Constitución y hacer mella de lo que ha convenido en favor de los ciudadanos. Eh, para darle una salida más viable, los estados siempre reconocen el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se evita violar derechos. Y uno de ellos, y lo más importante que se ha podido tomar, siempre ha sido la educación. Casos claros como los casos de México, el caso de Argentina en Córdoba, el grito de Córdoba, que ya muchos habrán leído, y también casos como Belém do Pará de Brasil, que es una convención que protege a las mujeres maltratadas y que la convención está atenta, la Comisión Interamericana está atenta a protegerla con informes, con documentos para que no se siga mellando dichos convenios con los estados, ¿no? Y hay que también informarles que esta convención Belém do Pará que yo menciono no está aprobada por el Estado peruano aún. Está todavía para aprobación. Entonces, hay cuestiones que hay que revisar. En cuanto a las conclusiones, ya van para ir terminando y que también ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Las conclusiones de esta conferencia sobre el tema de la educación, el derecho a la educación en los tiempos del COVID-19 establece lo siguiente. En primer punto, el derecho a la educación no ha sido interrumpido por el Estado porque está dando modalidades de poder llevar la educación. El Estado peruano no está preparado para el sistema o las plataformas virtuales. La forma en la que le está enseñando al alumno en los colegios públicos y en los colegios privados, como ustedes sabrán, hay una diferencia muy abismal porque en los colegios privados muchos tienen plataformas, sobre todo en los colegios privados de élite, mientras que el Estado no tiene más que los televisores, donde imparten una educación mediante artistas que no son profesores, pero que están instruidos por docentes que están reconocidos por el Ministerio de Educación como docentes públicos. Eso es un punto que todavía estamos en una clara controversia. Muchos dicen que esto no sería bueno, pero el motivo del Estado de querer cumplir mediante una pandemia sin tener las herramientas convenientes, sobre todo del sistema o el soporte técnico virtual, todavía está en investigación en el Congreso. El segundo punto de las conclusiones sería de que en cuanto a la educación superior, la que tienen ustedes como jóvenes, muchas veces las universidades tampoco cumplen con esta plataforma y utilizan medios por los cuales la enseñanza no se puede realizar como se debería porque los catedráticos no estaban preparados para enseñar de forma virtual a los estudiantes, ni se debe entender tampoco la clase como si lo dieran en las aulas. Y esto pasa porque no ha habido capacitación y porque muchas universidades no estaban preparadas para lo que ha pasado con esta pandemia. Y el docente tampoco está siendo capacitado para manejar estos medios de información de la modernidad en la que vivimos y muchas veces se han quedado en el tiempo, ¿no? El tercer punto es de que el Estado peruano hasta el momento se ha rectificado en cuanto a la SUNEDU, porque ha emitido ya dos resoluciones en el cual está permitiendo que estas universidades puedan presentarse. Muchas veces se ha hablado de que esas universidades no podrían cumplir, pero tampoco se ha tomado en cuenta cómo sufragar el gasto de la educación de estos jóvenes que están quedándose en la calle, porque son jóvenes que, bueno, pertenecen a una clase media y clase media baja o baja socialmente y gente que no tiene los recursos para ingresar a universidades de élite, que sí han aprobado el licenciamiento porque los funcionarios de SUNEDU son alumnos de estas universidades, mientras que los alumnos que son de clase media y clase popular que ingresaron a esas universidades porque no podían pagar una universidad de élite, se han quedado cegados. Y con esta resolución del Estado, ustedes van a ver que las universidades van a poder volver a presentarse y ver. Y si cumplen con los requisitos establecidos por los parámetros de la ley universitaria y los reglamentos de SUNEDU, el reglamento de licenciamiento institucional, van a poder aprobar, ¿no? El siguiente punto podría ser, ya para acabar,
que claramente se ha violado los tratados internacionales en cuanto al tema de la educación. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía dinero para sufragar los 200.000 alumnos que quedaron en la calle. Y estas quejas, estas denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recaído de que justamente ha tomado la pandemia y el Estado no puede solventar, como no puede solventar las becas, tampoco podría solventarle a los alumnos la educación superior que están perdiendo y por lo tanto ya no se podría respetar estos derechos, ¿no? Eso es lo que puedo darle a ustedes como conclusión. Quiero agregarles solamente un punto nada más, un pequeño punto. Miren, el- hay casos que hay que reconocer, como el tema que está pasando la Garcilaso, por ejemplo, que hay alumnos que los títulos no lo están registrando, ¿no? Y eso es por incapacidad de funcionarios, como está pasando y ocurriendo en la Facultad de Estomatología. Eso es lo que tenemos hasta el momento en las quejas que han llegado al despacho de la ONG y que estamos tomando conocimiento. Eso es todo, estimado Junior. Señores, muchas gracias. Estoy aquí a la espera de sus preguntas. Doctor Sando, agradecerle a usted nada más por su participación y el apoyo al Círculo de Estudios. Siguiendo ahora con la segunda etapa, la ronda de preguntas, ¿alguna persona quisiera participar en un comentario o pregunta que le tenga al doctor Sando Durán? Al costado, como ya señalé, tienen la opción levantar la mano, lo pueden hacer y preguntar. Eh, Sheila Zavala, tienes la palabra. Doctor, buenas noches. Eh, es muy grato escucharlo sobre la educación. Hace muchos años que no escuchaba hablar sobre una conferencia de ese tipo. Mi pregunta sería de que, bueno, han pasado en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Casi con las influyentes juventudes desde ese entonces, enarbolaron las banderas de la reforma universitaria y gracias a Dios estas luchas estudiantiles, estos postulados se han convertido en normas constitucionales. Pero cabría la pregunta de que hay libertad de cátedra, participación de estamentos y rechazo de la intolerancia, ya que, como usted bien lo sabe, quizás por el fenómeno terrorista que sufrimos los peruanos ya no se ve en las universidades nacionales, pero sin embargo es, hoy en día son otros tiempos. Eh, ¿Me pudiera hacer un comentario, por favor, sobre ello? No le he escuchado bien el retorno. Si podría repetir, ¿qué temas dijo? Sí hay libertad de cátedra y participación Estudiantes. de estamentos y rechazo a la intolerancia, ya que, como bien lo señala en el artículo